La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así comenzamos un nuevo capítulo en esta temporada de Biblia Fácil. Evidencias es el nombre de esa temporada. Y en cada programa estamos viendo cómo a través de la Biblia o a través del conocimiento, a través del raciocinio, a través de la lógica, también podemos fundamentar nuestra fe, pero sobre todo basado en las Sagradas Escrituras. Bienvenido, está comenzando un nuevo capítulo, llama a toda la familia. Quiero que puedas estar como siempre allí con Biblia en mano y con disposición en el corazón para poder comprender aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Un grande abrazo para ti y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, un gusto poder saludarlo y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa aquí en Biblia Fácil. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de seguir aclarando nuestras dudas a la luz de la Biblia. Y aquí en el programa estamos listos precisamente para poder ayudarte a que puedas conocer más de la palabra de Dios. Así es, y nosotros preparamos un curso bíblico muy especial. Se trata de la revista Evidencias, que es totalmente gratis y puedes solicitarlo hoy. Así es, Pastor Joel, amigos, yo tengo en mis manos este hermosísimo material titulado precisamente Evidencias. Este es el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y este material puede ser tuyo, puede llegar hasta la puerta de tu casa de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Pastor Joel, nuestros amigos simplemente tienen que solicitarlo, ¿no es así? Así es, y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 98 100 1460. Te repito una vez más, más 5512 98 100 1460. Solicítalo allí o también ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. En el año de 1957, un crimen brutal realmente conmocionó a los Estados Unidos. Estamos hablando de 1957. Una niña, María Ridulph, que apenas tenía 7 años de edad, desapareció en la ciudad de Sycamore, en Illinois. Meses después, su cuerpo fue encontrado lacerado en un matorral. María había sido asfixiada con un hilo, había sido violada y apuñalada varias veces. Una niña de 7 años de edad. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo esto? Es que después de 55 años de este horrendo crimen, cuando los padres de María ya habían fallecido, una mujer en el hecho de su muerte confesó que su hijo era el asesino. La investigación fue reabierta y su hijo, que se llamaba Johnny, fue condenado. Ahora que en este conmocionante lo que sucedió allí en esta ciudad fue conocido como la definición del mal. ¿Y por qué fue conocido así? ¿Cómo es que alguien puede vivir tantos años escondiendo un crimen tan salvaje? Después de 55 años se llegó a conocer el asesino de una niña de 7 años. Ahora, casos como este pues han aumentado siempre a lo largo de toda la historia y en el mundo encontramos varias historias parecidas, pero siempre surge allí una pregunta que obviamente nos lleva a cuestionar muchas veces nuestra creencia. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no hizo nada para poder salvar a esta niña? ¿Por qué parece que Dios está en silencio? ¿Cómo es que en la Biblia podemos ver a un Dios que es capaz de alimentar a Elías, llevándole pan y agua y a través de cuervos? ¿Y por qué Dios no mandó un ángel para poder cuidar a una niña tan inocente como María? Y normalmente pues las personas
podrían decir, ¿dónde está Dios? Ahora, podemos inclusive cuestionar así, porque si tú escondes un delito, legalmente tú te vuelves cómplice de aquello que ha sucedido. Basándonos en eso, muchos cuestionan lo siguiente: Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, ¿acaso no es cómplice también de eso? Es una pregunta que nos va a llevar obviamente a varias otras preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no elimina a los asesinos en serie? Después de todo lo que hace es hacer sufrir a personas inocentes. ¿Cómo es que podemos entender esto? Esto es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y antes de poder responder las preguntas de la Biblia, queremos ponernos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar muchas respuestas. En un tema tan delicado como este, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a la comprensión. Queremos hoy llamarnos a la fe. No queremos ciertas actitudes. Siete respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para desarrollar el tema del día de hoy, que sin duda va a aclarar muchas de nuestras dudas y va a también llenar tu corazón de esperanza ante tanto sufrimiento. Sí, el sufrimiento lastimosamente forma parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a responder estas preguntas tan profundas que yo sé que también están en tu corazón. Hoy, por cierto, en esta temporada de Biblia Fácil titulada Evidencias, estaremos viendo el 10º tema. Y el título para el tema del día de hoy es una pregunta: ¿será que Dios abandona a los inocentes? Y comenzamos con esa pregunta precisamente aquí con el pastor Joel Flores. Pastor, frente a tanto sufrimiento, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dios abandona a las personas inocentes? Alguien, ya hablamos en el programa anterior de que el sufrimiento no descarta la existencia de Dios. Ya está por lo menos ese tema un poco claro. Pero ahora viene la otra pregunta: ¿por qué Dios no hace nada? La pregunta que nos ya no la existencia de Dios, evitar tanta muerte. Que la verdad, Dios siempre quiso evitar todo. Por eso tiene un orden específico para el que tenía, que era perfecto, Dios ha diseñado que se mueva. Pero queremos responder usando un poco la lógica, usando inclusive algunos argumentos filosóficos o algunos argumentos de personas que cuestionan este asunto sobre la bondad de Dios. Sabes que el sufrimiento no abarca solo un sector de la humanidad. El sufrimiento es algo que nos une a todos, tanto al ateo como al cristiano, al creyente como al incrédulo, al niño como al anciano, o sea, al culto como aquel que no lo es. Todos en algún momento vamos a sufrir. Y ya mencionamos que inclusive Jesús, cuando vino a este mundo, sufrió. Él sufrió. Pero más allá de lo que podamos enfrentar, la pregunta que más carcome nuestra mente es el por qué. ¿Y por qué razón? Porque los seres humanos queremos buscar explicación para todo lo que nos sucede. O por lo menos queremos encontrarle significado. Por eso que las personas ante ciertos problemas, lo primero que hacen es culparse. Es que yo lo merezco, es que soy así. Y aunque nuestro sufrimiento puede ser por consecuencia de nuestras acciones, nunca tomes que tu sufrimiento es un castigo de Dios. O como que Dios está listo para castigarte porque te portaste mal. Gran parte de nuestro dolor es fruto de nuestras elecciones. Pero no es que Dios nos castiga. ¿Sabes qué? Los seres humanos lo que buscamos es significado. ¿Por qué me pasó esta cosa mala? Y ese sentimiento, obviamente, se vuelve peor que la misma tragedia.
Porque nuestra mente comienza a enfermarse hasta dudar de Dios, y al dudar de Dios perdemos fortaleza, perdemos esperanza y caemos ¿dónde? En el vacío. ¿Y por qué nosotros buscamos respuestas? Porque queremos encontrar un sentido, aunque sea psicológico, para decir, por lo menos ya sé por qué sufrí, o por lo menos ya encontré una explicación, ya sé, por lo menos algo que valga la pena. Si voy a sufrir, por lo menos que valga la pena. Pero si no, ese sentimiento es el que el ser humano hace que se cuestione mucho sobre la bondad de Dios. Ahora, el mal nunca estuvo en el plan de Dios. Pero hay una frase que aquí a mí me gusta. Dios sabe cómo reciclar aquello que no estuvo en su plan. Puede que ni siquiera evite el descarte, pero Él puede ser arte de aquello que hoy es basura. ¿Y esto en qué me gusta? De que Dios hizo un plan perfecto, ¿correcto? Ahora, ese plan fue deteriorado, fue arrugado, fue arruinado por causa del pecado, lo fue. Pero Dios puede hacer arte incluso de aquello que en un momento se desbarató. Y esto también equivale para nuestra vida. De una vida quebrada Dios puede restaurar. Ahora, ¿cómo surgió todo esto? Pues fue en nombre de la justicia, del amor y de la equidad que Dios creó seres libres. Y esto no es un error de parte de Dios. Sabes que la libertad camina en la plataforma del amor. ¿Cómo Dios muestra su amor haciéndote libre? No forzándote nada. Dios creó a todos seres inteligentes y libres. Entonces, cuando tú dices yo amo a alguien en mi libertad, no es obligado, es la mayor demostración de amor. Nadie te está obligando. Es por libertad que tú eliges en tu inteligencia amar, servir, en este caso a Dios. Solo que la libertad pues trae un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que muchos decidan apartarse de Dios, darle espalda a Dios. Y esto sucedió con Adán y Eva. Como ellos eran libres para elegir, ellos no fueron creados programados, finalmente terminaron desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios estaban destruyendo aquel plan lindo que tenía para toda la humanidad. Y hoy incluso los seres humanos desechan a Dios, impiden que Dios pueda reinar sobre su vida. Entonces, el problema está en que, como Dios creó en seres humanos o en criaturas morales y libres, pues ellos se fueron en contra del gobierno de Dios. Y al desechar el gobierno de Dios vino el mal. ¿Y aceptaron a quién? A otro gobierno. ¿Qué gobierno? Gobierno manipulador, gobierno de sufrimiento, gobierno de dolor. El ser humano se sometió directamente bajo el gobierno de Satanás, quitando a Dios del gobierno de su vida. Inclusive el planeta que Dios le había regalado al ser humano, el ser humano lo regaló a Satanás, tanto así que cuando Jesús vino a la tierra, Satanás le dice a Jesús: si quieres de vuelta el planeta, adórame. Él se creía dueño sin ser el creador. O sea, ¿hasta qué punto este planeta pasó a manos del enemigo a tener dominio? ¿Sobre qué? Sobre las personas que le permiten. Entonces Dios no puede romper la libertad humana nuevamente diciendo: ahora sí, aunque tú no quieras, yo te voy a cambiar. No puede, porque el ser humano continúa siendo libre. Y el ser humano en su libertad continúa desechando los planes de Dios para someterse a los planes del enemigo. Y es por eso que hay tanto dolor. Ahora, si Dios protegiera solamente a sus hijos, Satanás dijera: qué injusto, ¿por qué no proteges a todos? Pero si Dios protegiera a todos, dijera: no, Él no te quiere, Él me quiere a mí. ¿Entiendes tú el conflicto en el cual nosotros estamos viviendo? Y ante la vista del universo, porque no somos los únicos seres creados, Dios muestra su justicia y su amor. Pero aún así interviene. Pero Él ya ha determinado en la historia de la humanidad que un día todas las cosas serán nuevas y que el pecado será eliminado, y según Malaquías capítulo 4, no quedará ni raíz ni rama. Y esa es nuestra esperanza. Por eso es que el sufrimiento en esta vida no es por culpa de Dios. Y si los inocentes sufren, es porque realmente vivimos en una guerra. Y en una guerra sufre el bueno y el malo.
Es cierto, sufre el bueno y el malo. Pastor, me quedé pensando en que usted acaba de mencionar de algo muy importante. No estaba en el plan de Dios que sufriésemos, que todo esto pasase, pero entre el pecado, entre el mal, Satanás entró a la tierra, dominó ella y comenzó un conflicto. Y tal vez precisamente entender que hay un conflicto entre el bien y el mal nos ayuda quizás, no sé, a entender un poco más el tema del sufrimiento, ¿no es así? Muchísimo, porque si nosotros separamos el sufrimiento del gran conflicto, no vamos a entender el por qué y vamos a estar buscando siempre explicación para todo. Pero si entendemos que estamos en un conflicto, pues cualquier bomba del enemigo nos va a caer, aun cuando seamos buenos o malos, aun cuando sea inocente o no. En una guerra es así. Ahora, es interesante que esta pregunta no es de hoy, esta pregunta siempre la tuvieron los seres humanos. Y cuando nosotros entendemos que estamos en una guerra cósmica, vamos a entender mejor el problema del sufrimiento. Mira, Salmo 73 es un libro que habla sobre el sufrimiento y la injusticia aparentemente de parte de Dios, hasta que uno tiene una mejor comprensión de quién es Dios. Salmo 73 dice, Dios es bueno para con los limpios de corazón, pero yo casi me deslicé, o sea, casi me resbalé. ¿Por qué? Versículo 3 dice, tuve envidia de los arrogantes, vi que los impíos prosperaban. Yo vi que el malo más bien prospera. Ellos no son azotados como los demás, la soberbia los corona, de violencia están vestidos, sus ojos les saltan de gordura. Ellos hacen todo lo que se les antoja en el corazón, se mofan de la verdad, hacen violencia, ponen su boca contra el cielo. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve ser creyente? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces aquí, versículo 12 dice, estos son impíos, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Yo en vano he limpiado mi corazón, yo en vano estoy caminando, en vano. Versículo 17, hasta que llegué al santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Préstame atención acá. Todas nuestras preguntas van a tener respuestas en la medida que miramos más la justicia y el amor de Dios. Ahí vamos a descubrir que Dios no es el culpable de todo esto. Y cuando entendemos en plenitud quién es Dios y el conflicto en el cual estamos viviendo, acaban nuestras preguntas, porque allí en Salmo 73 termina dando gloria a Dios y diciendo, aun cuando haya sufrimiento, aun cuando haya injusticia, y yo sigo. ¿Por qué? Porque su comprensión cambió. ¿Qué cosa es lo que comprendió? Bueno, bíblicamente hablando, lo correcto sería decir de que incluso las tragedias en la vida, Dios lo permite para ayudarnos, aun cuando no sea el causante. Por eso es que en Romanos 8, 28, el apóstol Pablo dice una verdad interesante. Ya que en este mundo, tomado por el príncipe del mal que es Satanás, siempre vamos a sufrir, Dios puede convertir ese dolor en bendición. Por eso Romanos 8, 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso las cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque yo confío que estoy en un conflicto, de que este mal no lo ha provocado Dios, pero aún así el mal puede ayudarme a depender más. El sufrimiento puede ayudarme a anhelar más el cielo, a estar preparado. El sufrimiento puede hacer que mi carácter pueda ser diferente. O sea, aún así, para suavizar el dolor, nosotros sabemos que todo tiene un propósito, aun cuando no entendamos el sentido de muchas cosas. O sea, cuando entendemos que vivimos en un conflicto y que incluso el inocente sufre, entendemos que inclusive cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, Dios lo permite para nuestro bien. De esa manera podemos enfrentar aún las cosas sin respuestas y sin sentido con mucha fe. Pastor, cuando hablamos del tema del sufrimiento, muchos se preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces no eliminó el mal, eliminó a Satanás desde un inicio? Y tal vez para entender un poco mejor el contexto, vamos a los inicios de este conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo se originó este conflicto cósmico espiritual que trajo tanto sufrimiento a nuestro mundo? ¿Sabes que una de las preguntas más frecuentes es por qué Dios no destruyó a Satanás y se acabó el asunto, ¿no? Ahí se hubiese resuelto todo. Pero ahí nos olvidamos que nosotros no somos los únicos seres creados. Dios creó seres en todo el universo, seres inteligentes que en su libertad decidieron servir y amar a Dios.
Si Dios hubiese eliminado a Satanás en un comienzo, Dios hubiese sido visto ante el universo como un arbitrario, como alguien que se levanta en su contra y lo destruye. Entonces, los seres celestiales o seres en el universo servirían a Dios ya no por amor, sino por miedo. Entonces Dios permitió que en su justicia pueda el mal continuar para que todos puedan ver que Dios no es el causante de todo esto. Pero como bien dices, tenemos que ir también al comienzo. Sabes que cuando vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que Dios es el creador de nuestro planeta. Cuando dice que Dios es el creador de nuestro planeta, dice que antes el planeta estaba desordenado y vacío, y bueno, aparece Dios y dice sea la luz y comenzó a poner en orden y todas las cosas buenas. Ahora, la Biblia también enseña de una batalla cósmica que sucedió no sabemos cuándo, en la eternidad. Y esa batalla está en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, dice: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, vayamos entonces a este asunto. Esta serpiente antigua que es Diablo y Satanás obviamente nunca fue creado así. Él usó su libertad, él se rebeló contra Dios. Tanto así que el libro de Isaías 14:12 dice que su nombre se llamaba Lucero o Estrella de la Mañana. Era un precioso nombre, claro que luego ya es conocido con el apodo de Lucifer, como diablo, como Satanás, porque él es un acusador, un rebelde, al que se rebeló contra Dios. Pero el asunto es así, que Satanás, después de ser expulsado del cielo, él intentó entrar a otros mundos, pero en ninguno de ellos le hicieron caso, o sea, ninguno pudo contaminar con sus mentiras. Y obviamente el único planeta del universo que él consiguió fue este planeta. Por eso es que él vino a esta tierra. Y es aquí donde quienes aceptaron su propuesta, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Y Dios les había advertido. Y ellos ya tenían evidencia que en otros mundos habían resistido. Y que ellos también podrían resistir. Pero ellos cedieron de manera voluntaria. Y a partir de allí comenzó toda la tragedia que golpea a toda la humanidad. Y obviamente todos los descendientes de Adán pues llevamos el mismo sufrimiento. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios no solamente permite que nazcan los buenos? ¿Y por qué Dios, que sabe que alguien es malo, dice no voy a permitir que nazca, va a morir? ¿Sabes por qué Dios no hace eso? Porque si Dios lo hiciera, estaría manipulando. Y obviamente ante el universo estaría manipulando los datos, y Dios no está en guerra contra su carácter. Dios es amor. Si hubiese creado solamente a los buenos, la libertad no sería real. La libertad sería una ilusión. Es como un político corrupto que afirma haber ganado con el 100% de votos después que destruyó a todos los que estaban en oposición con él. Eso no es justo. Dios no es así. Por eso es que Dios permite que en este mundo pues venga la existencia y que cada uno use su libertad, para bien o para mal, porque Dios es coherente. Dios creó seres libres y Él no obligó a nadie a hacer su voluntad. Por eso es que las cosas sin amor para Dios no sirven. Entonces, fueron con criterios de justicia y coherencia que Dios creó seres libres y finalmente tuvo que asumir las consecuencias de ello. Y la consecuencia, la peor parte de todo esto, no lo llevó el ser humano, lo llevó Él mismo, porque Él tuvo que entregarse. Él tuvo que asumir el mayor dolor humano y Él tuvo que venir a la tierra para morir la muerte eterna, para darnos la seguridad de salvación eterna. Él no murió la muerte que nosotros todos estamos condenados a morir por causa del pecado, que es la primera muerte, la muerte con esperanza. Él vino a tomar nuestro lugar y para poder librarnos de la muerte eterna, de la muerte sin esperanza. Entonces, Él inclusive tomó nuestro lugar y fue la peor parte que Él se la llevó. Pastor, creo que es el momento más profundo en el programa, porque realmente cuando hablamos de sufrimiento, Jesús, como usted acaba de mencionar, cargó todo el sufrimiento, el peso del pecado, y Él entiende también nuestro sufrimiento diario, y Él
precisamente al cargar nuestro sufrimiento nos da esa posibilidad de salvación y vida eterna, ¿no es así? Tanto así que Isaías 63 lo llama, o 53 lo llama como varón de dolores. Nadie sufrió mayor injusticia que Jesús, nadie sufrió mayor dolor que Él. Incluso el apóstol Pablo lo llama dramáticamente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Dios se despojó. ¿Sabes qué significa se despojó? Significa que Cristo dejó a un lado los atributos divinos, o sea, sin perder la naturaleza divina. Él lo dejó y vino aquí para vivir como hombre. Por eso como hombre llama a Dios de Padre. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre para depender del Espíritu Santo y del Padre. Pero nunca perdió su divinidad. Por eso que Él también dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, con estas declaraciones, Cristo aquí se identifica como un siervo, como alguien que era divino, pero se despojó por amor a nosotros. Ahora, ese camino de sujeción y de obediencia, mira, Jesús es lo perfecto, sujeto, obediente, ¿y por qué termina la cruz? Porque Él podía así pagar la muerte. Solo había una manera de hacerlo, sacrificarse, siendo fiel, siendo obediente, pero no en la cruz. Dolor inclusive, mientras Jesús allí en la cruz estaban sufriendo los ¿por causa de qué? De un ser humano que se perdió. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo puede un Dios eterno experimentar la muerte? Como hizo a través de la muerte. Ahora, fíjate, cuando Jesús venció la garantía de vida, Entonces él tenía dos opciones, o anular la ley o hacer que la ley se cumpla. Y no podía anular la ley. Y él dijo, está bien, la ley requiere de sus dos ojos, van a tener los dos ojos, pero saquen los míos. Mi hijo está perdonado. Es eso lo que Jesús hizo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando sufrió esta niña de 7 años, cuando fue asesinada? Dios quería intervenir, pero no podía romper la libertad humana y el conflicto en el cual nosotros estamos viviendo. Hay muchas cosas que aquí no vamos a entender, pero quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Aun cuando falten respuestas, sigue creyendo. Nahum 1:9 dice que el mal no se levantará por segunda vez y que Cristo vendrá para colocar punto final a este conflicto. Fíjate, si nosotros sufrimos demasiado no podremos soportarlo. Si sufrimos muy poco no sabremos cuán mal es el mal. Entonces, lo que Dios hace es que Él mismo sufrió las heridas y los azotes del sufrimiento para decirnos, yo voy a terminar con todo eso, porque Él entiende tu dolor. Y quiero que sepas que aun cuando no tengas respuestas, Él te ama. Nunca dudes de su amor. Y quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque, a pesar de que no encontramos todas las respuestas para lo que nos sucede, confiamos en ti. Entendemos que estamos en un grande conflicto. Y tú nos has dado esperanza de vida eterna y la esperanza de que este mal terminará. Confiados en esa promesa continuamos y fortalecemos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con el corazón lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.